Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Relatos de mi caballo. Hoy estamos Estefanía de Horse Clipping y Roxana de Balance Sequence y vamos a estar hablando acerca de la humanización de los caballos. Hoy estamos aquí en un nuevo escenario, primera vez que estamos juntas en un podcast presencialmente tocando. Estamos aquí con estos amigos que son los extras del podcast. Hoy vamos a hablar sobre... Los extras, los protagonistas. Bueno, sí, no, protagonistas, perdón, no mentiras. Pero hoy vamos a hablar sobre la humanización de los caballos. Obviamente también vamos a redondear un poquito como en cuanto a los animales en sí, pero obviamente pues nuestro centro de conversación siempre son los caballos. Entonces, a ver qué nos dice la señora Roxy sobre el tema. De pronto va a haber un poquito de controversia, de pronto ella está de acuerdo con algunas cosas que yo voy a decir, ella con otras, pero pues la idea es que todos aprendamos. Entonces, Roxy, enséñame tus habilidades. Mi opinión. Bueno, yo creo que es un tema que todos deberíamos como tener muy en cuenta a la hora de tener caballos, porque la humanización en los caballos, eso crea problemas de comportamiento y en mi opinión también crea problemas en la manera en que nosotros tratamos los animales y las expectativas que tenemos de ellos. Nosotros, claro, como tenemos como o sea, nos involucramos tanto sentimentalmente con ellos, esperamos que ellos reaccionen de cierta manera cuando la realidad es que el cerebro de ellos funciona de una manera distinta a la de nosotros. Nosotros esperamos que ellos reaccionen a ciertas situaciones de la misma manera en que nosotros le ponemos lógica, pero la realidad es que el cerebro de ellos no funciona de esa manera. Su visión no funciona de esa manera, su olfato no funciona de esa manera y ahí es donde empezamos a tener como esos contrastes y empezar a ponerle, a decir, este caballo se asusta muy fácil, este caballo es mala clase porque hace esto, pero no tenemos en cuenta esas cosas de que ellos ellos reciben la información de una manera distinta a la de nosotros. De hecho, hay cosas, obviamente, que la humanización, ¿qué significa la humanización? Tratar de que animales, tanto domésticos como no domésticos, tengan comportamientos humanos. Hay cosas que nos ayudan, por ejemplo, yo lo que estoy como en sí de acuerdo es tratar de tener esa cercanía, esa empatía con ellos, porque también eso nos ayuda a adiestrarlos un poquito mejor, a empezar como a que ellos sepan que nosotros hacemos parte de su manada, sino que es que ya llevarlo como hacia el extremo es como, o sea, hacer que el caballo cambie como la mente. Entonces a veces ellos se sienten más de manada de uno que de manada de los propios caballos. De hecho, hay muchos caballos que se sienten incómodos con humanos, con caballos y con humanos se sienten demasiado cómodos. Entonces, hay cosas con las que estoy de acuerdo y hay cosas con las que no. Obviamente, es como, yo sé que de pronto mucha gente está de acuerdo con cosas, por ejemplo, como ponerles mantas de frío aquí en la Florida. Eso es una polémica muy grande. Yo sé que a veces ponerle mantas a los caballos porque aquí baja la temperatura de un momento a otro sí es muy importante porque si no se enferman, pero a veces siento que es a veces demasiado exagerado. Entonces eso, claro, si tú tienes frío, no pienses que el caballo también tiene frío. Exactamente. Ellos tienen un sistema de termorregulación distinto al de nosotros. Es más, yo esto lo posté en una de mis historias y la dejé guardada en mi Instagram y solo tocando ese tema para explicar un poco para que la gente pueda entender. Los caballos se calientan por medio de algo que se llama la piloerección. ¿Qué es la piloerección? El caballo necesita suficiente heno para poder mantener ese calor corporal. Durante la época fría, el pelaje a ellos les crece y
ellos consumen heno para crear la energía que causa la piloerección, que es lo mismo que cuando a uno le da escalofrío. Entonces, el pelaje se levanta y esa energía que produce la comida atrapa el aire y esa misma energía calienta el aire que queda atrapado en el pelo. Por eso es súper importante darles suficiente heno en esas noches que son tan frías. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando tu caballo llega Estefanía, supongamos, tenemos un caballo metabólico, ¿cierto? Entonces yo la llamo, Steph, por favor, ven, hazle clipping a mi caballo, porque acá en la Florida sí tenemos días fríos, pero también, o sea, el otro día hace calor. Entonces, si mi caballo es un caballo metabólico y tiene un pelaje mucho, un abrigo Muy mucho denso. más largo y muy denso, yo voy a llamar a Steph porque el caballo va a sufrir de posiblemente un golpe de calor porque, claro, acá hace el calor y se le va a subir la temperatura al caballo. Pero entonces, ¿qué pasa? 2 noches después de que viene Steph a hacerle clipping al caballo, se baja la temperatura. Entonces ya mi caballo no va a tener el pelaje que necesita para poder mantenerse caliente esa noche. Ahí es cuando se le debe poner una manta al caballo. O sea, tenemos que ser realistas con esas cosas y entender la manera en que funciona el cuerpo del caballo para así poder ayudarlo de la manera correcta. Sí. Pero si mi caballo tiene un abrigo, o sea, denso y se baja la temperatura, yo no, o sea, no. Y aparte de eso, que los caballos manejan mucho mejor el clima frío al clima caliente. Entonces, eso que dijiste es muy cierto. Solo porque uno tenga frío no quiere decir que el caballo de uno tenga frío. Exacto. De hecho, también pasa al contrario con la temperatura. Si tú tienes calor, tu caballo tiene 5 veces más calor. Sí. O sea, los caballos Correcto. sí se calientan demasiado, eso hay que tener demasiado en cuenta. Entonces, hablando de la humanización, yo les voy a contar una historia. Hace un tiempo yo tengo un cliente, cuando yo digo cliente, hablo de caballos, no de personas. Entonces yo tengo un cliente y a mí me llamaron porque el cliente viajó a Estados Unidos y yo le hice clipping completamente normal. El caballo obviamente al principio se asustó porque no estaba como muy acostumbrado a la máquina, pero ya después todo perfecto, súper bien. Entonces el dueño de mi cliente lo vendió a otra persona, ¿cierto? Esta otra persona, claro, yo creo, no estoy muy segura, creo que es su primer caballo. Esta persona había tenido perros y gatos, pero nunca había tenido un caballo. Entonces, este caballo ahora es un caballo muy consentido. Es un caballo que prácticamente no se puede ni ensuciar, no sale casi de la pesebrera, mantiene como una rosa, es perfecto, le dan todo lo que él pida, se lo dan, entonces ahí es cuando empieza el problema de la humanización, porque es un caballo que le hablan así, yo también soy así, pero no todo el tiempo. Entonces, claro, esta vez me llamó la nueva dueña y me dijo, hey, ¿puedes venir a hacer a mi caballo? Yo le dije, claro, por supuesto, fui, yo ya conocía a mi cliente, entonces yo me fui muy tranquila y muy relajada porque yo ya lo conocía. Claro, cuando él vio la máquina, Dios mío, se puso terrible. Entonces esto está muy extraño. Entonces, cada vez que ella se le acercaba, él se ponía muy rebelde. Conmigo, no con ella. Se ponía súper rebelde, le pedía golosinas todo el tiempo y no se quedaba quieto. Entonces esto está muy raro. Claro, empiezo yo a observar, a mirar qué es lo que pasa, porque mi cliente cambió de un momento a otro, porque tampoco es que haya pasado mucho tiempo, digamos 5 meses. Entonces yo empiezo a observar qué es lo que cambió en él. Claro, cambió el dueño. ¿Qué es lo que cambió en el dueño? La forma en la que lo trata. Parece como si fuera literal un bebé, un perrito. De esos prácticamente necesitas que vayan y le pongan ropita y manticas y ta. Cuando yo le dije a la dueña, le dije, tú puedes, por favor, un momentico salir. Yo miro como, claro, ella se fue y él completamente normal. Apenas él la veía, empezaba a hacer travieso. O sea, no le gustaba la máquina, claro, empezó a hacer, claro, él sabía que con ese comportamiento malo, él iba a obtener premios. Entonces, claro, también la humanización hizo que mi cliente se volviera rebelde. Entonces, claro, él ya quiere todo el tiempo mimos y ya todo el tiempo quiere treats, pero también vi que mi cliente cambió
como su forma de ser caballo, ya es como más mascota. Entonces ahí es como, yo sé que lo cuidan demasiado, pero yo digo, qué tan bueno es que lo cuides tanto, porque siento que si el caballo no se revuelca, no sale a potrero, no está con otros caballos, porque supuestamente si sale con otros caballos lo muerden o si se ensucia mucho, pero yo digo que no coge defensas. Entonces es como, me estás entregando un perrito, Lo que eso es un pasa es que caballo. hay que dejarlos ser caballos. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Mis caballos, los 4 míos que siempre menciono, ellos salen todos en manada. Cuando ellos, las primeras veces que salieron todos juntos, mi suegra, ay, eso era un sufrimiento, Roxy, no, que mira, que pelean, que esto, que lo otro, yo, ellos no están peleando, o sea, ellos sí tienen su comportamiento que para nuestros ojos es un poco agresivo, pero ellos están estableciendo jerarquía, ellos están aprendiendo la dinámica. Yo le dije, no podemos intervenir, no podemos intervenir porque ellos tienen que ver cómo desarrollar esa dinámica de manada. Entonces, sí, para nosotros lo vemos y ese es el error de muchas personas que inmediatamente es como, no, hay que separarlos, no, déjelos. O sea, tiene que ser que tengas un caballo demasiado dominante para que esté causando estragos en la dinámica para ahí sí de pronto intervenir, pero al principio hay que dejarlos ser caballos, hay que dejarlos que busquen que establezcan su jerarquía para poder que ellos tengan su dinámica y que vivan como caballos. No podemos esperar que, ay no, que tienen que vivir como nosotros y no, los hermanitos no pueden pelear, no, o sea, los hermanitos también pelean. Sí. De hecho, una de las cosas que yo voy a hablar, porque yo sé que nos ven muchas personas que no tienen conocimiento con los caballos, y a veces nos juzgan. Ustedes nos juzgan mucho porque ustedes porque hacen esto, porque hacen lo otro, esto no lo deberían hacer. Ustedes tienen que saber que el primer animal que estuvo con el ser humano fueron los caballos. Ellos tienen mucha cercanía con nosotros. Entonces, sí, yo sé lo de la humanización no está bien, pero ustedes también tienen que entender que realmente los caballos se convirtieron para nosotros parte de nuestra familia. Entonces, también es la enseñanza a la gente que no sabe de caballos, que nos dicen mucho como, no, pero es que los caballos siempre en un establo, ellos deberían estar en la selva. Si el caballo estuviera en la selva, se muere en 2 días, porque el caballo hace muchos años está con nosotros, entonces ellos ya los hemos domesticado. El caballo es un animal doméstico, ellos, para que lo entiendan, ellos son un animal doméstico, son contados los caballos que están afuera en libertad, no es que ni siquiera es libertad la palabra, es como... O sea, hay caballos salvajes y esa es una dinámica totalmente distinta a los caballos que están domesticados. A los caballos que están domesticados, nosotros por las prácticas que tenemos ya con ellos, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de recortarle los cascos, de hacerle los dientes por lo menos una vez al año. Tenemos ya la responsabilidad de darles la alimentación adecuada. Los caballos salvajes, ellos recorren aproximadamente unas 20 millas al día y entonces como están en terreno distinto, ellos mismos van recortando sus propios cascos. Como recorren tanto y tienen acceso a distinto forraje, ellos mismos van limando sus propios dientes. Pero los caballos que están domesticados, los caballos que están en pesebrera, no tienen acceso a esas cosas. Entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, estudiando lo de la fisioterapia equina, nos tocó tomar un curso de odontología equina, no para hacerlo, sino para saber de qué se trata, cómo funciona la dentadura de los caballos y saber qué cuidado darle. Yo me acuerdo que en el post de la escuela que estaban haciéndole propaganda, marketing al curso de la odontología equina, alguien puso que éramos pues lo peor del mundo, que cómo era posible que fuéramos a hacerle los dientes a un caballo. Entonces las personas que no saben
entran ya a juzgarnos, a decir cómo pueden hacerle eso, pero antes eso es por el bienestar del caballo, eso no es humanizarlo, eso es ser un dueño responsable por el bienestar del caballo. Lo que yo sí pienso que es humanizar, y voy a poner un ejemplo en un momento, es específicamente eso, darle características humanas al caballo, esperar que el caballo responda de la manera en que un humano respondería a una situación. Yo hace unos años conocí a una señora que el caballo de ella era cliente mío, y ella tuvo un accidente, ella fue un show, el caballo reaccionó de una manera donde ella le tocó tirarse del caballo, al caballo lo cogieron, el caballo estaba temblando, se lo llevaron a la pesebrera, la reacción de ella fue, el caballo lo hizo a propósito, el caballo lo hizo para hacerme daño. No, no. Al final de todo, nos dimos cuenta que el caballo tenía un problema en las vértebras cervicales. Y cuando se le hizo el tratamiento, se acabó el problema de comportamiento del caballo. Pero ella todo este tiempo, o sea, ella habló de abandonó el caballo, se lo dejó a la entrenadora le tocó ir, se lo dio a otra entrenadora que ella fue la que lo logró recuperar, pero todo ese tiempo el caballo tenía un problema físico, reaccionó a dolor, pero la dueña le estaba poniendo características humanas diciendo que le había hecho lo mismo, que le había traicionado de la manera que su ex esposo le había traicionado. No, las cosas no son Se lo así. llevó al ámbito personal. De Exacto. hecho, eso es lo que tenemos, o sea, cuando empezamos a entrarnos como en el mundo del caballo, tenemos que dejar nuestra mentalidad humana un poquito de lado, porque a veces es como, yo trabajo con niños y vienen los padres y ven un caballo que tiene la cabeza abajo, ay, el caballo está triste, ¿qué le pasa al caballo? Yo no, él está súper tranquilo. Entonces hay que saber que de pronto las emociones de nosotros no son las mismas del caballo, las gesticulaciones. Entonces no es tratar de no humanizar al caballo de esa manera. Los sentimientos que nosotros tenemos no son los mismos que tienen los caballos. De hecho, los caballos viven el presente ni viven el ahora. Ellos no están pensando en, ay, no, es que ayer me metí una patada. Y claro, ya cuando hay traumas de otras cosas es diferente, pero ellos no están, no, ayer no me dio comida, es que yo a esta la voy a tumbar. No, ellos no están pensando en eso. Entonces hay que dejar de lado ese pensamiento humano para poder entrarse en el mundo del caballo y empezar a entenderlos. Por eso es que, Roxy, yo le digo a la gente, porque mucha gente me dice, ay, ¿tú cuándo montas? Y a mí lo que tú sabes, que a mí lo que me apasiona no es tanto montarlos, sino estar con ellos acá. O sea, literalmente acá todo el tiempo. De hecho, este hombre me conoce, porque yo estoy todo el tiempo con ellos es en el piso y yo empiezo a entender cómo son, qué hacen. Por ejemplo, él ahorita me iba a morder, yo sabía que no me iba a morder, él simplemente estaba llamando mi atención. No es que yo esté pensando como yo, sino que como yo ya lo conozco a él, ya sé cómo, entonces no es que yo piense, ay, es que él quería llamarme atención, no, es porque yo ya conozco el comportamiento de él, entonces ya uno los va conociendo como desde esa forma, pero trata de no pensar por tu caballo. De hecho, eso también es bueno para los humanos, porque eso me pasa también que a veces, ay, es que yo pensé que tú habías pensado esto, y de ahí se vienen los problemas, igual con los caballos. Entonces, lo que tú dices es completamente cierto. Cuando tratamos de humanizar a los caballos con nuestros pensamientos, tenemos demasiados errores. Yo pienso que hasta cierto punto, de pronto sí hay como cierta humanización que le hacemos a los caballos que están domesticados. Y todo es evolución y esta es mi opinión, puede estar equivocada. Si hay algún profesional que vea nuestro podcast, por favor comenten y nos corrigen. Ese es solo como lo que yo he podido ver. La evolución del caballo, el caballo se va adaptando según a la vida que nosotros le vamos dando. Entonces, sí es, pienso yo, normal que vayan adquiriendo ciertas actitudes humanas hasta cierto punto, no completas, pero porque son animales domesticados y
cada día se van domesticando mucho Ujú, más, porque lo que son los caballos ahora es muy distinto a como teníamos caballos hace 20 o 30 años. ujú. Entonces, sí pienso que tal vez ciertas actitudes de los caballos van cambiando, pero nosotros somos muy culpables también en darles, como tratarlos y jugar con ellos de cierta manera, donde al final se vuelve un problema. Mm. Voy a dar un ejemplo. Yo conozco a una persona, es una amistad mía. Ella tiene su potranca, la ama, o sea, esa es la luz de sus ojos. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando la potranquita era bebé, era recién nacida, claro, entonces la amiga mía iba, jugaba con ella y la acostumbró a que la potranquita se levantaba y ella se volteaba y la potranquita le ponía las patas encima de los hombros. La potranquita creció. Ahora es una yeguota Exacto. gigante. Y ella estuvo unos meses en mi casa y entonces, claro, ¿qué pasaba? Ella, o sea, era un amor, pero nosotros entrábamos a limpiarle la pesebrera y ella empezaba a jugar con uno, listo, está bien. Cuando de un momento a otro a montársele a uno en la espalda. Yo, no, 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 no. Entonces, ese es el problema. La amiga mía humanizó a su potranca al punto donde ya se convierte en un problema porque, listo, cuando está chiquita es muy lindo, mira lo que hace, pero creció y quería seguir con el mismo Sí, comportamiento. claro. Entonces, ahí es cuando nosotros mismos creamos los problemas de comportamiento en los caballos. Ujú. De hecho, una de las cosas también que yo he visto aquí en Estados Unidos, lo he visto mucho, mm, es el manejo de la boca en el caballo, Mm, porque aquí todo se hace por la boca. sí. Entonces aquí los caballos todo es la boca. ¿Por qué? Porque desde que nacen les enseñamos a darle golosinas aquí en Estados Unidos. Entonces ellos todo el tiempo es la tocadera, la Buscando tocadera, la treats. tocadera, buscando las golosinas todo el tiempo. Eso no, en Colombia, bueno, hace 9 años que yo Yo no veo pienso que en allá, Colombia no se no es acostumbra tanto, tanto no es, de hecho aquí a veces llegan caballos colombianos y uno les va a dar y no golosinas, son reciben. como, ¿qué estás haciendo? No Ajá. reciben aquí todos. Entonces yo digo que una de las cosas está bien, porque premiar a un animal está bien cuando se hace algo bueno, pero no todo el tiempo, porque he visto casos que se sobrepasan de golosinas y llegan los cólicos, llegan los problemas estomacales, llegan los problemas que, muy, pero ¿por qué? Por la humanización Ujú. tan excesiva, como es como, ay, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar. No, llega un punto en el que te puedes tranquilizar, por favor, y darle en momentos específicos, pero ya esa humanización de darle todo el tiempo hace que el caballo después se vuelva muy remilgoso y Problemas de muerda, comportamiento. problemas de comportamiento. Es que Sí, la humanización literal hace que haya muchos problemas de sí. comportamiento. Y mira que, o sea, por ejemplo, es muy cierto, yo creo que en Colombia no se acostumbra tanto dar No. lo de las golosinas o los treats, como le decimos acá en Estados Unidos. Mm, Acá con las entrenadoras americanas y europeas que yo conozco, se les da mucho treat. mucho. Ahora, hay un tipo de entrenamiento que en inglés se llama positive reinforcement, que es como refuerzo positivo. O sea, se premia al caballo cuando hace las cosas Como los bien. perros. El entrenamiento tradicional es generalmente el caballo hace algo mal y se corrige. No, acá no, acá es hizo algo bien y se le premia. Y está bien, se ha visto que los caballos y los animales responden muy bien a ese entrenamiento, pero hay que saberlo hacer. Hay que saberlo hacer, tiene que ser en el momento exacto para el que el caballo relacione que es, ok, hice esto bien y por eso me lo están dando, no de, me dan Porque golosinas sí, por es que todo. ese es el problema, claro, llega mucha gente que tiene caballos y no aprenden sobre los caballos primero antes de tener un caballo, entonces ese es el problema que yo a veces tengo, por ejemplo, cuando estoy con los niños y entonces llegan y los estimulan mucho en la boca y les dan, ¿por qué le estás dando si está portándose mal con el niño? Ajá. O por ejemplo, no sé, se portó mal con la máquina y yo soy como, no hagas eso porque si no se va a acordar, pero como está acostumbrado a darle todo el tiempo porque sí,
Entonces ahí es cuando es el problema. Sí. Pero lo que tú dices es verdad, es como a los perros que se entrenan. Cuando hacen algo bien, claro, eso también, de hecho yo estoy a favor, porque eso ya es como doma racional, sí, que es la doma que a mí me gusta, es la doma que yo practico. Entonces es como muy bien, pero ya es que todo es el extremo. Es que yo digo que todos los extremos son malos, ni tan, ni muy, muy. ¿Sí me entiendes? Pero sí voy a decir algo de lo que yo soy muy culpable y eso sí es algo que pueden decir que es humanización, sí, hasta cierto punto estoy de acuerdo, y es darle besos a los caballos. Darle besos a los caballos por lo mismo, porque los acostumbramos a estimular esa área de la cara, la boca, los labios, y la gente, hay muchas personas que critican eso porque dicen exactamente eso, o sea, los estamos convirtiendo como en una mascota. Sí, pero es que ahí es donde yo voy, es que ahí es donde yo voy. Yo le doy muchos besos a mis caballos. Ahí es donde yo voy, o sea, hay pros porque es que humanizar también tiene sus pros y humanizar también tiene sus contras. Una de las cosas que yo considero que es un pro es la manipulación con el caballo, o sea, tocarlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque también el caballo que nunca se toca, el día, sí, que tú lo vas a tocar o el día que tú lo vas a manipular, ellos no saben que son tus manos, ellos son animales presa, ellos piensan que tú vas a comértelo. Entonces, eso es una de las cosas del pro, pero ya el excesivo comportamiento de consentirlos por todo, entonces no, si el caballo me pisó, no, ay, no, porque estuvo mal, entonces ya él va a saber que la próxima no va a mover la pata para este lado, sino para la otra. Obviamente también te tienes que entrenar tú para saberte mover con los caballos. Entonces, es como la humanización tiene pros y contras. Y yo digo que uno de los pros es eso, porque el caballo necesita saber que se tiene que tocar. De hecho, los caballos de esta finca, todos los caballos están entrenados para que los niños los toquen todo el tiempo sin que ellos tengan una mala reacción, ni una mordedura, ni una patada, ni un mal gesto. Entonces, claro, si no hubieran humanizado al caballo de esa manera, no podrían usarlo para los niños. Entonces también es como un balance. Entonces digo que ni mucho tampoco. Pero es que yo creo que ahí ya eso no es humanización, eso es entrenamiento. Eso es entrenamiento, eso es enseñarle al caballo, no sé cómo se dice en español, proprioception, que es que el caballo sepa dónde está su cuerpo en cuanto a su entorno. Yo eso no lo consideraría humanización, porque para mí la humanización es más como darle características humanas, como decir como me pisó a propósito, me pisó porque no le di la golosina, no. Sí, como ponerle pensamientos humanos, sí, al caballo cuando el caballo ni siquiera está pensando en ni eso. Siquiera, exactamente. De hecho, yo conozco gente que es así, como, ay, es que tú me hiciste tal cosa porque tú estabas pensando, yo no estaba pensando en eso. Es como, sí, poner pensamientos en los caballos que son no tuyos. Ahí. Sí, exactamente. No. Entonces sí, yo también tengo, pero por ejemplo, tú, aparte de los besos, ¿tú qué consideras que tú dices? Yo sé que yo soy muy exagerada en esto. En muchas cosas, porque se está riendo. No, sabes que no, porque, o sea, lo de los besos, yo sí soy culpable. O sea, yo soy súper culpable, a mí me encanta darles besos. Es más, con Boomer y Oliver no se dejan y yo soy como, vení, dame un beso. En cambio, Cena y Leo les encanta. Por ejemplo, en esos días yo hice un video en el que, porque me preguntaban preguntas y respuestas que hice en mi Instagram, y me preguntaban qué es lo que tú más has aprendido alrededor de los caballos. Y una de las cosas es el respeto. ¿Por qué? Porque tanto los humanos como los animales, todos tenemos nuestra forma de ser. Sí. Entonces, hay humanos que no nos gusta mucho el contacto físico como con cualquiera. Y los animales también, estamos hablando de caballos, los caballos también. Entonces, por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, yo lo pongo de mi parte, si yo veo que Oliver
yo me le acerco y él no quiere, yo respeto Ajá. eso, yo me doy un paso hacia atrás y yo digo, este es un caballo que no le gusta porque es un poco más serio, o es como yo que no le gusta mucho el contacto físico como con extraños, entonces yo respeto eso. Una de las cosas que yo he aprendido alrededor de los caballos es aprender a observar la forma de ser, porque de verdad cada caballo tiene su forma de ser igual como los humanos tenemos cada uno, ay, que estés muy serio, que estés todo Todos tienen su chistoso, que estés personalidad. todo triste, que estés todo contento. Los caballos son igual. O sea, yo veo caballos y yo digo, este caballo es súper serio. O sea, yo digo, uy, este caballo tan serio, este es un señor o eso es una señora. O sea, se les siente como esa energía y ellos son, hay caballos que literal te ven y salen como un perrito y quieren tocar. Ujú. Entonces, una de las cosas que yo trato de enseñarle, por ejemplo, a los niños es observar cómo es el caballo. Si al caballo no le gusta esto, no se lo hagas porque no es necesario. Hay cosas que son necesarias hacerlas, pero por ejemplo, darles besos no es No, eso no necesario. es necesario. Entonces, yo, Eso una, es más por uno, no es que ellos lo necesiten, eso es más como yo porque tú lo expresando, necesitas. sí, yo expresando mi amor por ellos, pero no es como que, ay, no, si no le doy un beso al caballo, el caballo se va a enfermar, le va a hacer mal. No, no, ellos no lo Entonces, una de necesitan, eso las es más cosas, por uno. exacto, una de las cosas que yo enseño es no lo hagas por ti, hazlo por él. Si a él no le gusta, eso que tú le estás haciendo, que tú piensas que está bien, para él está siendo algo horrible, está Horrible. siendo una Sí. tortura, la verdad, porque yo lo siento y yo digo, yo soy igual. Si a mí alguien viene y me abraza y yo no quiero, me está torturando, no me está haciendo un bien y para esa persona puede ser muy bien. Entonces, ahí es como el balance en el que yo encuentro, pero claro, yo entiendo que es ese amor que uno quiere explotar de esa manera, que uno Ahí sí quiere soy como abrazarse. culpable. Por ejemplo, yo no soy mucho, a ver, yo antes tenía un perrito, antes tenía un pomerania, igual que el que tengo ahora, y yo la tenía demasiado humanizada. Pero claro, con el paso de los años yo he aprendido a observar que a veces eso me causa problemas. Mm. Por ejemplo, mi perrita era demasiado ansiosa. Sonaban truenos, música fuerte, o yo me iba y tenía ese apego por esa cosa por separación que le costaba un montón. Entonces yo con mi nuevo perro, que también es una pomerania, yo lo que hice fue ese comportamiento de adiós, me voy y excitarlos demasiado. Ya. Lo trato de, y con los caballos soy exactamente igual. De hecho, yo soy muy, a veces la gente me ve y es como, a esta no le gustan los caballos. Y no es que no me gusten, es que yo trato de no mostrar el amor como tú, pero es por mi forma de ser también. Y hay caballos que sí me demuestran que necesitan y quieren demasiado amor y demasiadas caricias y yo se los Lo que brindo. pasa es que yo creo que también depende de la experiencia que ha tenido el Ujú. caballo, o sea, su personalidad tiene mucho que ver y eso es más, lo hablamos en mi casa, porque mis caballos son tema todos los días en mi casa. Cuando mi suegra, mi esposo y yo nos sentamos a hablar, es los caballos hicieron esto, los caballos hicieron lo otro, y todos decimos que, o sea, son cuatro caballos que de personalidades tan distintas, tan Diferentes. Y más que tienes diferentes. un burro. Exactamente. Cuando volvemos al tema de la humanización de los caballos, ahí es cuando el problema radica en la falta de educación de nosotros como humanos. No nos educamos en cuanto a lo que necesita el caballo y el trato que se le debe dar para poder diferenciar y poder dar lo que el caballo necesita, no lo que nosotros creemos que el Que se caballo necesita. necesita. Esa es La para mí conclusión. la conclusión es que a nosotros nos falta mucha educación y por eso es que empezamos a humanizarlos porque ni siquiera nos tomamos el tiempo de aprender cómo funciona el cerebro El de cerebro de ellos. los humanos. De los caballos. Ujú. Sí, de hecho, una de las cosas, Roxy, que yo enfatizo mucho en las escuelas de equitación, si me están escuchando, es que no empieces montando a la persona al caballo. Porque es que si tú empiezas por ese lado, ahí es cuando empiezan los errores. Tú empieza, yo sé que las personas te están pagando para montar a caballo, yo lo sé, pero si tú empiezas a darles una experiencia distinta desde el piso y Creando empiezas esa relación. creando esa relación, tú vas a tener amazonas y jinetes Jinetes.
demasiado buenos, porque tú estás enseñando no solamente a montar, sino que estás enseñando ese amor, esa entrega, esa pasión, el comportamiento que debemos de tener nosotros con ellos y ellos con nosotros. Entonces, de hecho, eso es lo que yo siempre trato de enseñarles. Yo a los niños empiezo siempre enseñándoles es el comportamiento, porque a mí qué me sirve, y lo he visto y lo he vivido, un niño que monta espectacular. Tú le entregas el caballo, él se monta, hace su recorrido, lo montó perfecto, no tiró ningún poste, quedó perfecto, él se bajó, me entregó el caballo, el niño se fue, no sabe ni cómo se llama el caballo, si al caballo le dolió, no le dolió, nada, solo una golosina y se acabó. Para mí, ¿de qué me sirve yo tener un buen jinete y no tener una persona que realmente sepa? Entonces eso sí es un llamado que yo le hago a todas las escuelas de equitación, a todos los entrenadores. Primero, yo sé que la gente te va a pedir montar a caballo, pero al menos dale 4 clases de piso, que sea como una regla, porque es que si no ahí empiezan los problemas de humanización, porque el jinete que le gusta, entonces empieza el problema de humanización, que a veces viene de amor excesivo o de sentimientos y emociones excesivas, o también tenés la falta de compasión, porque no los ven como seres vivos, sino como si fueran máquinas. Sí, exacto. Entonces ahí están los dos extremos. Exacto. Bueno, esa es la conclusión del podcast de hoy. Estamos aquí en Davy Ranch. Esta es la finca donde yo trabajo. Esta finca es de Paola. Ella nos prestó este espacio para que nosotros hiciéramos nuestro primer podcast juntas. Le damos muchos agradecimientos a Paola. Davy Ranch es una finca espectacular. Tenemos muchos programas con los niños, tenemos Summer Camp, tenemos Pony Club, aquí también Paola hace eventos, si tú quieres hacer una fiesta inspirada en todo el tema con los caballos, con los animales, aquí hay cabras, burros, gallinas, conejos. No, de verdad, o sea, no es exageración, es una finca hermosa, hay un lago gigante, hay mucha naturaleza alrededor, los caballos, las pesebreras son muy lindas, está súper lindo. Davy Ranch, muchísimas gracias por ser nuestro host el día de hoy y permitirnos hacer nuestro episodio del primero, ojalá no sea el último. Sí, esperemos que sí. También la finca queda súper cerca de la ciudad. De hecho, aquí al lado está el Hard Rock, el edificio que es como una guitarra. Está sumergido dentro de la ciudad, pero llegas aquí y te desconectas, ni sientes que estás en la ciudad. Total. Entonces, muchas gracias a Paola por habernos permitido este espacio, muchas gracias a ustedes por escucharnos, esperemos que sean muchos podcasts más juntas. Sí. Entonces, sí, eso fue todo. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden que nosotras siempre estamos pendientes de los comentarios, también en nuestros Instagram. Si ustedes quieren hacer parte de nuestro podcast y quieren ser el siguiente invitado, nosotras felices. Entonces, gracias Roxy por venir hasta acá. No, gracias por abrir las puertas de tu trabajo, y está hermoso, y por fin poder hacerlo juntas sin hacerlo por medio de Zoom. Sí, es verdad. Bueno, gracias a todos y pronto estaremos de nuevo con otro episodio de Relatos de mi caballo. Bye. Bye. Ahorita vemos si no está grabando. Cállate.